Buenas tardes, estimado docente. Em, Soy estudiante de cuarto A y voy a hablar sobre los elementos de exclusión y justificación de la antijuricidad. Primero, la antijuricidad en el derecho penal. Conforme a las teorías contemporáneas de derecho penal, se entiende como la contraposición entre un comportamiento delictivo y el ordenamiento jurídico vigente. Para que un hecho sea considerado antijurídico, debe existir una conducta humana que infrinja una norma penal sin que concurra ninguna de las causas de justificación o exclusión. El Código Integral Penal del Ecuador, en su artículo 16, establece que el derecho penal protege bienes jurídicos fundamentales y la antijuricidad es el presupuesto inicial que permite que una conducta sea considerada delito. Sin embargo, no todas las conductas que violan una norma penal resultan ser punibles, ya que existen circunstancias que excluyen o justifican la antijuricidad. Segundo, los elementos de exclusión y justificación de la antijuricidad. Tenemos establecidos en dos grupos. Primero, las causas de justificación. Las causas de justificación son aquellas que permiten que una conducta, aunque típicamente delictiva, no sea considerada antijurídica. La principal característica de estas causas es que la gente se encuentra en una situación excepcional en la que la norma penal no protege el bien jurídico afectado por una conducta. Las causas más conocidas de justificación incluyen la legítima defensa, eh, en la cual el artículo 40 del COIP establece que no hay delito cuando una persona actúa en legítima defensa de su vida, integridad física, derechos o bienes. Esta defensa debe ser proporcional a la agresión sufrida. El estado de necesidad. Similar a la legítima defensa, el estado de necesidad se configura cuando un sujeto comete un hecho delictivo para evitar un mal mayor, en una situación en la que no hay otro medio menos dañino para evitar el peligro. Dentro del cumplimiento de un deber, cuando un individuo actúa en el ejercicio de un cargo o función legal como un funcionario público que lleva a cabo sus deberes, puede estar exento de responsabilidad penal. Y finalmente, el consentimiento del ofendido. En algunos casos, cuando la víctima consiente de manera libre y consciente la conducta que normalmente sería considerada delictiva, como sucede en ciertos tipos de delitos de lesiones, no se configura antijuricidad. Y dentro del grupo B tenemos las causas de exclusión de la antijuricidad. Tenemos la inimputabilidad. En este caso, la persona no es responsable de su conducta debido a una alteración psíquica que le impide comprender la licitud de su comportamiento o actuar conforme a esa comprensión. Según el artículo 15 del COIP, la inimputabilidad se presenta cuando una persona padece una enfermedad mental o trastorno psíquico que le impide entender la naturaleza de su acción. Error de prohibición. El error de prohibición que se menciona en el artículo 17 del COIP ocurre cuando el autor desconoce la licitud de su conducta debido a un error invencible sobre la norma jurídica y no podía razonablemente haberla conocido. Finalmente, la coacción o amenaza grave. Cuando una persona actúa bajo una coacción o amenaza que le impide actuar de acuerdo con su libre voluntad, puede excluirse la antijuricidad. Sin embargo, la amenaza debe ser grave y suficientemente concreta para que se excluya de responsabilidad penal. Tercero, la importancia de la antijuricidad en el sistema penal. La antijuricidad no solo tiene una función de delimitación de los delitos, sino que también opera como una herramienta para garantizar la justicia. En este sentido, el reconocimiento de las causas de exclusión y justificación de la antijuricidad es fundamental para la protección de derechos humanos, evitando que se castigue a quienes no son responsables de sus actos o a quienes actúan en situaciones donde la ley no les exige una conducta diferente. Como ejemplos, tenemos dentro de las causas de justificación de legítima defensa. Por ejemplo, Juan está en su casa cuando un desconocido intenta entrar violentamente con un cuchillo para robarle. Juan, en un acto reflejo y ante el peligro inminente de ser agredido, se defiende golpeando al intruso. La acción de Juan, aunque inicialmente podría considerarse como una agresión,
no es antijurídica, ya que actuó en legítima defensa de su vida e integridad. Dentro del estado de necesidad tenemos el ejemplo. Marta se encuentra en una situación de peligro extremo al quedar atrapada en una zona aislada de montaña debido a una tormenta. Para sobrevivir, decide ingresar a una propiedad privada para refugiarse del frío y la tormenta. A pesar de que su acción podría ser considerada como una violación de propiedad, no se considera antijurídica porque estaba actuando en un estado de necesidad buscando salvar su vida. Dentro del cumplimiento de un deber, el ejemplo, el policía José, al recibir una llamada sobre un posible robo en curso, entra sin permiso en una propiedad privada para capturar a los delincuentes y evitar que continúen con el delito. Aunque José ha infringido la propiedad ajena, su acción está justificada, pues actuó en el cumplimiento de su deber como agente del orden, buscando proteger bienes jurídicos superiores, la seguridad pública. Y dentro del consentimiento del ofendido, el ejemplo, tenemos Carlos es un médico que realiza una intervención quirúrgica en un paciente con su consentimiento previo y consciente. Aunque la cirugía podría implicar una lesión en el cuerpo del paciente, la acción no se considera antijurídica porque el paciente dio su consentimiento explícito para el procedimiento. Y en el segundo grupo, las causas de exclusión de antijuricidad, tenemos dentro del grupo de la causa de la inimputabilidad, tenemos el ejemplo que Marcos padece de una enfermedad mental que le impide comprender la naturaleza de sus actos. En un episodio de psicosis, Marcos comete un delito de robo sin tener conciencia de que está violando la ley. En este caso, la conducta de Marcos no es antijurídica, ya que debido a su enfermedad, no puede ser considerado responsable penalmente. En el error de prohibición invencible, el ejemplo, Ana se encuentra en un país extranjero donde las leyes sobre la venta de ciertos productos son muy distintas a la de su país de origen. Ana, sin saberlo, compra y vende productos que son ilegales en ese país. Ella no podía haber conocido razonablemente la ilicitud de su conducta debido a la falta de información y la confusión entre las normas. El error de prohibición es invencible, por lo tanto, la conducta de Ana no será considerada antijurídica. Y dentro del ejemplo de coacción o amenaza grave, Luis es amenazado de muerte por un individuo si no lleva a cabo un robo en una tienda. Debido a la grave amenaza, Luis comete el delito bajo coacción, sin tener la libertad para actuar de acuerdo con su voluntad. La amenaza grave excluye la antijuricidad de su conducta, ya que actuó bajo una presión que no le permitió elegir una conducta diferente. Como conclusiones, los elementos de exclusión y justificación de la antijuricidad son esenciales para garantizar que el derecho penal no castigue conductas que, a pesar de ser típicas, no son antijurídicas bajo ciertas circunstancias. La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el consentimiento del ofendido, la inimputabilidad, el error de prohibición y la coacción son causas que permiten excluir o justificar la ilicitud de la conducta. La correcta aplicación de estas causas es crucial para asegurar que el sistema de justicia penal sea justo, equitativo y humano, respetando los derechos fundamentales de las personas. Ese es mi aporte, estimado docente. Muchas gracias.